Milton, ¿cómo estás? Hola Joel, pues bien, ya aquí nuevamente en la tercera sesión cripto desde Data School. Así es. Bueno, de hecho hemos hecho más, ¿no? Hemos hecho como dos más, que desde que tenemos continuidad semanal, creo que ya hay varias más en la cuenta de YouTube, pero tienes razón, llevamos 3 semanas seguidas, ¿no? Tres Como, semanas seguidas, pero ya en un formato definido, ¿no? Ya obviamente, las otras fueron así como de presentación claro. pero sobre todo la primera estuvo muy buena, ¿eh? La primera ahí con no me acuerdo quién era el que estaba, Marcelo, Marcelo. ¿o fue con Carlos? No sé, fue alguien de los que se apuntaron a esa clase, que de hecho fue sábado, y no fue clase, fue como una especie de webinar. Sí. Y estuvo buena porque abordamos desde los fundamentos de cripto, que lo hemos venido haciendo ahora en partes, pero particularmente la sesión de la semana pasada estuvo súper buena por el tema de la historia del dinero. Así Sí, que sí. recomendamos que vayan a darse una vuelta a la segunda sesión cripto. Así es, creo que estuvo muy interesante igual. Y ya bien recuerdo esa que platicaste, Milton, hace unos 2 meses con Esteban, que se unió un sábado, me parece. Más o menos. Sí, pues bienvenidos a todos. Nuestro tercer streak, como los de Snapchat que usaban antes, nuestro tercer fueguito para estas sesiones, episodios semanales sobre temas de cripto, inversiones, economía, temas de la actualidad. Como bien dijo Milton, revisiten los episodios pasados, son muy interesantes, creo que hay mucho contenido de valor ahí para aportarles y que estén al corriente, ¿no?, de temas de la actualidad. Y bueno, esta semana vamos a abordar un tema que le da continuidad a lo que hemos ido conversando en las, iba a decir clases, en los episodios anteriores. Milton, la pregunta de la semana. Bueno, son dos. Yo diría que son dos preguntas, una que deriva en otra, ¿no? La primera, que es la más general, es cómo podemos identificar una buena inversión de una Ok, mala. lo voy a escribir. ¿Cómo podemos identificar una buena inversión? De una mala. Y la segunda pregunta, la voy a soltar de una vez, Ahí está, es la cómo, primera. bueno, no es cómo. La segunda pregunta, que es como derivada de esta pregunta general, es si Bitcoin, o tal vez podríamos contestarlo desde la parte más general como las criptomonedas, si Bitcoin o las criptomonedas, son diferentes, lo sabemos, son buenas inversiones. Si las criptomonedas o Bitcoin es una buena inversión. De acuerdo. Se va a poner interesante. Respecto a esta pregunta que están viendo ahí, ¿cómo podemos identificar una buena inversión? Me voy a enfocar en cripto, que es lo que yo domino. No soy, y bueno, aprovechamos también para hacer un disclaimer de que todo lo que vean aquí está enfocado en información educativa y no tanto en asesoramiento de inversiones. No somos asesores de inversiones, entonces vamos a hablar de inversiones de alguna forma, pero no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando. Cada uno debe de hacer su propia investigación, sobre todo en cripto, bueno, donde sea, no específicamente en cripto, pero donde sea tienen que hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones. Esto finalmente les puede abrir el panorama nada más, pero no es para que vayan y directamente digan, pues voy a invertir en Bitcoin, ¿no? Porque no es así. Es que aprendan dónde están metiendo su dinero. No importa que no sea cripto, no importa que sea en el mercado tradicional. Tienen que darle una revisada, una estudiada antes de poder invertir. Entonces, ahí está sin querer ya dimos la primera respuesta, ¿no? Ya dimos la primera respuesta. ¿Cómo podemos identificar una buena inversión? Pues primero tienes que estudiar, tienes que saber en dónde estás metiendo tu dinero. No es justamente para que no parezca que estás haciendo una apuesta más que una inversión bien pensada, bien estructurada y bien informada. Una apuesta simplemente vas y metes tu dinero y esperas ganar y ya. Pero es muy difícil que hagas una apuesta bien informada y si lo haces, pues realmente no requieres demasiado tiempo para poder hacer una inversión, una apuesta. Entonces, bueno, ese es el primer punto que yo daría como tip.
si es que quieres invertir, porque a pesar de que estoy en cripto, esto no aplica directamente o exactamente para cripto, no es exclusivo de cripto el que hagas esta investigación. Entonces, pues ahí, mira, sin querer ya dimos la primera respuesta. ¿Cómo ves, Boy? Me parece muy intuitiva, ¿no? Casi de sentido común, ¿no? Una buena respuesta es aquella que investigas, pero Nadie la hace. yo sé, se me cae clarísimo. O sea, es sentido común, pero pues a veces como que no lo necesito, ¿no? Pero es muy necesario, aunque creo que la respuesta está incompleta, en mi opinión. Sí es sentido común, hay que estudiar las opciones para hacer una buena inversión, pero ¿a poco yo pregunto? Si estudio una inversión, ya es o sea, si estudio mis opciones, ¿ya son buenas inversiones? No, no porque y lo vamos a estar viendo en todo, pues en esta sesión, y lo que vamos a buscar es las mayores probabilidades de no perder. Tú no sabes qué va a hacer el mercado. Si tú vas a un fondo de inversión, pues vas como que más a la segura, ¿no? Si inviertes en CETES, pues es una inversión conservadora, muy conservadora. Y sabes que invirtiendo en CETES, con la subida de tasas de interés que han sucedido en el último año, pues le ha favorecido a los CETES, ¿no? Porque ha subido su tasa de interés. Sin embargo, no es la más atractiva. Y de hecho es más atractiva que los bancos. Imagínate los CETES, ¿no? Entonces, sin embargo, esa inversión que te puede dar un poco más de seguridad, pues evidentemente el rendimiento pues es muy poco atractivo. Si te vas al mercado de las acciones, sucede lo mismo. Es muy parecido en el punto conceptual de la inversión. Es exactamente lo mismo. Tienes que buscar o sea, si por ejemplo te vas a invertir a Amazon, pues no es lo mismo que vayas a invertir en una startup tecnológica que tal vez ofrezca los mismos servicios que Amazon, que son servicios en la nube, pensando en ese único servicio. Evidentemente la capitalización de mercado de una startup pues, es más pequeña y tiene más volatilidad que Amazon. Entonces, de alguna forma, cuando vas a entrar a invertir, lo que estás buscando es tener las mayores probabilidades de poder ser rentable. Ese es el punto. O sea, sí, no es necesario, no con la investigación absoluta, tú ya puedes decir voy a ser rentable porque ya investigué, ¿no? Porque en Data School nos dijeron que así tenía que ser. Porque no es así. Es el primer paso que tienes que dar. Y ese primer paso solamente es como si tuvieras un checklist y vas palomeando aspectos que son necesarios para que las probabilidades aumenten en esa inversión o disminuyan el riesgo de esa inversión. Y bueno, yo sé que es un tema muy complejo, ¿no? Pero tal vez podríamos tocar o raspar la superficie de cuáles serían estos criterios, ¿no? Para una buena inversión. Yo, por ejemplo, yo no soy trader, yo no sé mucho de inversiones, tengo conocimientos muy básicos y he escuchado dos palabras, ¿no? Análisis técnico y análisis fundamental, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Alguien de fuera? Tú, Milton, ¿cómo podrías explicar esto? El análisis fundamental es justamente lo que acabamos de mencionar. Si tú comparas una empresa cripto, y esto les puede servir mucho de conocimiento, todos los proyectos de criptomonedas son empresas tecnológicas. Todas, prácticamente todas. Todo lo que se está construyendo en cripto es tecnología pura y absoluta. Entonces, son startups, son empresas tecnológicas, pero están enfocadas en la tecnología. No, las criptomonedas por sí solas no están creadas. Tienen, en muchos casos, en la mayoría de los casos, tienen usabilidad, tienen gobernanza dentro del proyecto. A través de que tú adquieras criptomonedas, tú puedes decidir sobre ciertas decisiones que tiene el proyecto. Y esto te lo digo como diferencia a una empresa ¿cómo se llama? Del mercado tradicional.
Si tú quieres irte a Microsoft, simplemente compras acciones y eso no te da derecho, no necesariamente te da derecho a que tú tengas votación, y eso en cripto sucede por el tema de la descentralización. Muchos proyectos dentro de cripto buscan esa descentralización, entonces esto va ligado a las criptomonedas o los tokens, como también técnicamente se les puede llamar. Cuando tú adquieres tokens de una compañía, de una empresa de criptomonedas, tú te haces acreedor a ciertos derechos sobre las decisiones de la compañía. Evidentemente tiene que ver mucho cuando esas decisiones pues son lanzadas desde la compañía. La misma comunidad que ha comprado, ha adquirido los tokens como inversión y que tiene acceso a poder decidir u opinar, la misma comunidad se puede juntar de alguna forma a presionar también a la empresa a que haga ciertas cosas. Esto es algo que yo no veo de una forma muy común dentro del mercado tradicional. El análisis fundamental es ese, que tú conozcas todo esto, que tú conozcas estos ciertos aspectos. Yo te estoy mencionando muy pocos aspectos de un proyecto cripto, pero del lado tradicional, si tú quieres invertir, por ejemplo, Joel, si yo te digo, invierte, ¿por qué no inviertes ¿cómo se llama? En Atom. La criptomoneda se llama Atom y el proyecto se llama Cosmos. ¿Por qué no inviertes en Atom? Si yo te pregunto, a ver, está una oportunidad para que inviertas en Atom y para que inviertas en Amazon. ¿Dónde vas a invertir? Si no supiera, me iría con lo que me diga mi amigo. Que generalmente sería, ¿no? Invierte en Amazon. Claro, es lo más rápido. ¿Por qué en Amazon? Porque todo el tiempo estás escuchando de Amazon. Todo el tiempo sabes qué está haciendo Amazon. De alguna forma conoces el modelo de negocio de Amazon. Ese es el análisis fundamental, el que tú conozcas, el que tú sepas el modelo de negocio del proyecto donde vas a invertir. Y eso sucede en el mercado tradicional. ¿Por qué? Pues porque mediáticamente todo el tiempo estamos escuchando hablar de Amazon y que ya va a sacar, no sé, por ejemplo, cuando Facebook que se convirtió en Meta y que iba a través de Meta, iba a sacar o estaba construyendo un metaverso, pues todo el mundo sabe que Facebook o que Meta iba a construir un metaverso. Pero tú no sabes de este lado, por ejemplo, los proyectos que están enfocados en metaversos, como por ejemplo Decentraland, pues nunca vas a saber qué sucede porque mediáticamente nadie lo conoce. Entonces, si tú vas a invertir en un metaverso, pues evidentemente te vas a ir sobre el que conoces, que es el de Meta o el de Facebook. Lo mismo sucede con Atom y Amazon, ¿no? Atom construye soluciones hacia dentro de cripto. O sea, no es lo mismo que Amazon. Tecnológicamente hablando son modelos de negocio diferentes. Sin embargo, por temas de inversión, pues evidentemente tú vas a decir Amazon. Por esa razón, entonces, el análisis fundamental es que tú conozcas qué hace Cosmos, qué hace Atom o qué hace Cosmos a través de su criptomoneda, que es Atom. Entonces, tiene un modelo de negocio. Prácticamente todos los proyectos cripto tienen un white paper, que es como su reglamento, como su Biblia de cada proyecto, donde te dicen paso por paso de qué se trata ese modelo de negocio. Existen, evidentemente están plasmadas las reglas de negocio de ese proyecto, y además también tienen un roadmap, que evidentemente ese roadmap es variable, no es constante. O sea, ellos determinan tal vez por cada cuatrimestre cuáles son los features o los releases que van a lanzar cada 4 meses, y en función de eso a ti te va generando confianza. O sea, si tú sigues verdaderamente un proyecto, tú puedes ir al roadmap y decir, ¿sabes qué? A ver, aquí Cosmos dijo que iba a sacar tal cosa el primer cuatrimestre de 2023. Vas y revisas el proyecto si cumplió con eso. Si no cumplió, entonces tú dentro de tu checklist que debes de tener para poder determinar que una inversión es una buena sobre ese proyecto, pues entonces tú las vas marcando. Tú puedes marcarlo como banderas rojas también si es que no está cumpliendo, ¿no? Entonces, son muchísimos aspectos que hay que evaluar para conocer verdaderamente un proyecto a fondo dentro de cripto, que esa es una de las formas de inversión. O sea, aquí el que tú vengas y estudies ese proyecto
es porque estás pensando a largo plazo, porque estás pensando que ese proyecto puede permanecer en el tiempo muchísimos años. Entonces tú sabes que Amazon va a existir durante muchísimos años. Entonces tú vas más a la segura con Amazon. Y con Cosmos es probable que si tiene muchísimas banderas rojas, pues la inversión sea más riesgosa y determines por no invertir en Cosmos. Entonces, esa es la diferencia, ese es el análisis fundamental. El análisis técnico es lo que las gráficas nos indican en la historia cómo se ha movido el precio. Todos los proyectos, todos los mercados, no solamente cripto, se mueven por impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Y en función de eso es que tú puedes saber cuál es el precio, cuántas veces chocó el precio, la gráfica o el movimiento del precio chocó varias veces en un solo precio, cuántas veces ha llegado hacia un precio hacia abajo. Hay soportes y resistencias. Los soportes son los que el precio está choque y choque abajo, y entonces ya no perfora hacia abajo ese precio. Entonces a ti te va generando confianza porque sabes que el precio se puede volver a ir, intentar irse, pero regresa y vuelve a chocar en el mismo lugar. Entonces esto es un soporte. Y una resistencia es cuando ya se fue y está en una tendencia alcista y chocó con el precio. Entonces choca ahí, se regresa, como que toma impulso el precio, vuelve a regresar y choca otra vez en el mismo rango, que el rango debe ser muy pequeño, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que te da el análisis técnico. El análisis técnico ya está enfocado más bien en entender cómo se ha movido el precio, no importando ya si el proyecto es bueno o es malo, si tecnológicamente está resolviendo algo, si es una copia de otro, si ya prácticamente ahí el análisis fundamental no influye demasiado, sino ya es más bien cómo se ha movido el precio históricamente. Evidentemente la historia te habla, la historia te dice ciertas cosas y en función de eso tú dices, ok, aquí me interesa entrar porque yo creo que ya va a subir. Ese es un poco el análisis técnico. Sin embargo, esto lo usan mucho los traders. Cuando tú operas a través del análisis técnico es porque estás haciendo trading y no estás haciendo una inversión de largo plazo. Estás haciendo inversiones a un corto o un mediano plazo. Y mediano plazo te hablo de meses, meses y, no sé, 2 meses, 1 mes, por ahí a lo mejor 3 meses. Es cuando tú metes una operación a través del análisis técnico, sin importar el análisis fundamental del proyecto. Entonces, esa es la parte del análisis técnico. Sin embargo, en cualquier situación, algo que menciono siempre es, no importa que aquí tengas Cosmos y aquí tengas Amazon, no importa. Los dos suben y bajan. Y los dos llegan a un punto alto donde lo que sigue o las probabilidades mayores es que ya tenga un retroceso. Amazon también sube, pero también llega un punto en el que también tiene que hacer un retroceso. ¿Por qué? No siempre los activos van a poder estar subiendo todo el tiempo. En función de eso es que tienen que hacer ajustes. ¿Por qué? Es muy simple. Pues la gente que sabe entra abajo y cuando ya está arriba, pues dice, pues ya es momento de vender. Si tú, no porque sea Amazon, si tú ya tomaste la decisión de hacer una inversión en Amazon, no tiene ningún sentido que si está en un punto alto y que lo más probable es que baje, no importa que sea Amazon, no tiene ningún sentido que entres en un punto alto. Entonces, también hasta para invertir en las acciones, en empresas que ya son mediáticamente muy conocidas, también hay que hacer una especie de investigación, por lo menos revisar en qué punto está la gráfica y si está muy alto, pues esperar a que haga un retroceso para entrar abajo. Entonces, si entras en el punto arriba solamente porque es Amazon y porque dijiste ya voy a invertir, pues vas a entrar en desventaja. Entonces, no tiene ningún sentido que hagas eso. Claro, aquí súper interesante, Milton. Yo lo que lo que entendí de tu
tu uso de las definiciones y tu explicación de tanto la parte fundamental como técnica, lo compararía, por ejemplo, con dos palabras, ¿no? Que se usan en otro campo, ¿no? En el área de la investigación, es investigaciones cualitativas y cuantitativas, ¿no? Una investigación cualitativa es aquella que se trata de las palabras y los significados, ¿no? Estamos tratando de entender qué es lo que significa, ¿no? Esto, pero a través de uso del lenguaje, ¿no? Y una investigación cuantitativa es aquella que usa números. Aquí, bueno, ¿cómo veo la conexión entre ambos conceptos? Para mí, de acuerdo a lo que presentaste, Milton, lo que explicaste, en el área de las inversiones hay investigaciones de tipo numérico y de tipo, no sé, semántico, de significado, ¿no? En este caso, el analizar números no nos da mucha indicación al comportamiento de largo plazo. ¿Por qué? Porque es aleatorio, es estocástico, varía mucho, no sabemos qué va a pasar. Los números nos dan el resultado próximo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar a más corto plazo? Y ahí va el trading, ¿no? Es lo que alcancé a entender. La parte del análisis de qué significa, qué está pasando, cómo son las operaciones. La empresa es de confianza, quién es la junta directiva, ¿no? De la empresa, quiénes son los inversionistas principales. Esto, tomando lo que estás platicando, Milton, sería análisis fundamental, ¿no? De un tipo más cualitativo. Estamos viendo qué significa, qué está pasando en la empresa y si es algo que pueda yo confiar, ¿no? En el campo de las inversiones, creo que este tipo de análisis sería más pertinente al fundamental, ¿no? ¿No, Milton? ¿O hay algo que podría cambiar en mi interpretación? No, está con esta especie de analogía también, pudiera ser, es completamente adaptable. Sí. Ahora, si te parece, podemos pasar a la segunda pregunta. ¿Bitcoin es una buena inversión? Vamos a verla desde ambos criterios, ¿no? Desde la parte técnica, desde la parte fundamental, por la parte cuantitativa y la parte cualitativa. ¿Bitcoin o el proyecto de las criptomonedas en general es una buena inversión? Ahí está la pregunta. ¿Bitcoin es una buena inversión? Dijiste Bitcoin y criptomonedas, ¿verdad? Sí, es una pregunta que podremos partirla en dos, porque no es lo mismo hablar de cripto en general, hablar de un proyecto en específico como Bitcoin o Cosmos, ¿no? Como que platicaste, Ethereum, Dogecoin, ¿no? Son cosas diferentes. Sí, no, bueno, Dogecoin abre el camino a un tercer tipo de criptomonedas, que son las especulativas. Más allá del nombre que tomaron como las meme coins, el término correcto son especulativas, porque prácticamente no tienen ningún proyecto atrás, sino simplemente alguien creó esa criptomoneda y dijo, voy a hacer marketing, y a través del marketing, pues se hicieron millonarios, ¿no? Entonces, finalmente es especulativa, es nada más ver cuánta gente invierte y ya, pero no invierte en función de que el proyecto esté padrísimo, ¿no? ¿Y cuáles serían los otros dos tipos? Bitcoin y las criptomonedas, o sea, las que no son especulativas, las que sí tienen un proyecto que lo respalda. De alguna forma, vamos a pensar, cuando la gente dice, no, es que a Bitcoin y las criptomonedas no lo respalda nadie. No, sí, o sea, es como si me dijeras que Amazon, Microsoft, Google, y siempre menciono empresas tecnológicas porque, primero, porque yo soy tecnólogo y porque además cripto es completamente tecnología. Entonces, la mejor comparación o ejemplo contra el mercado tradicional, bueno, son esas tres empresas tecnológicas. Entonces, si tú me dices, Amazon, es como si me dijeras, Amazon no está respaldado por nada. Es exactamente lo mismo con Cosmos. Claro que sí, Amazon está respaldado por inversionistas, está respaldado por la tecnología que está creando, por las soluciones que está creando, por la confianza que ha generado a lo largo de los años, cosa que dentro de cripto, pues evidentemente existe una confianza todavía muy corta. ¿Por qué? Porque no hay muchísima adopción. Entonces, eso te lleva a que no haya la suficiente confianza todavía en el mercado o en el ecosistema cripto. Entonces, pero conceptualmente son lo mismo. Hay proyectos atrás trabajando, hay personas,
Hay un organigrama vertical, horizontal, como lo quieras poner, pero existe algo, existe alguien que está creando atrás de Cosmos. Aquí, Milton, disculpa te interrumpa, pero quisiera darle una dirección a la pregunta, ¿no? Ahorita me surgió. La forma en la que describiste el análisis técnico, a mi parecer, es un análisis a corto plazo, ¿no? Y tiene mucho que ver en la posición, ¿no? De esa inversión, en sus altos y bajos, ¿no? Es decir, un análisis técnico a corto plazo no tendría sentido cuando estuviera muy arriba y quisiéramos entrar, ¿no? A ver si mi computadora da para esto. Ya cuando comparto pantalla, se me pone muy loca. Pero a lo que me refiero es justamente a esto. Déjame quitar los dibujos. Ahí está. A ver, vamos a... Mira, ahí vamos a pensar, o sea, el punto más bajo es este, y el punto más alto es este. ¿Sí lo alcanzo a ver? Sí. Entonces, pues una buena entrada hubiera sido acá de este lado, ¿no? En esta parte hubiera sido una muy buena entrada. Todavía si hubieras entrado en este camino, a lo mejor al 50% de este punto, desde el punto más bajo al punto más alto, que técnicamente es ¿cómo se llama? El mínimo y el máximo. Entonces, tal vez a todavía el 50% dices, bueno, me parece que está bien. Evidentemente esto es para los expertos, ¿eh? Y tú hablas a través de la historia, evidentemente no sabes hacia adelante qué pueda pasar. Pero si tú, inviertes en este punto más alto, mira, fíjate, aquí está un buen ejemplo. Aquí está una tendencia alcista. Aquí la vemos, aquí subió. Y aquí fue donde todo el mundo decía, no, hay que invertir en Bitcoin. Hay que invertir en Bitcoin, hay que invertir en Bitcoin. Llega a su punto, tal vez, a su punto más alto, que es el de 69,000 casi, que fue en noviembre de 2021. Y lo que sigue ha sido una bajada. Que la canción, bueno. Aquí está toda esta bajada, que la gente cuando entró acá arriba y que dijo, voy a aguantarme la inversión, se tuvo que comer toda esta bajada. Este gráfico estamos viendo de Bitcoin, pero esto puede suceder con Amazon, esto puede suceder con PayPal, con Google, con la acción que tú quieras. Estos movimientos son normales, son naturales. Entonces, después de una tendencia alcista, y me fui hasta acá porque este fue su punto máximo, pero en esta tendencia, ¿de qué te sirve que tú entres aquí si lo que sigue es una bajada? Aunque aquí trató de recuperarse, después se fue para abajo. Toda esta flecha hacia abajo, representó como un 75% hacia abajo. Entonces, imagínate, ¿qué sentido tiene? Y esto vuelvo a lo mismo, es Bitcoin. Pero Amazon también tuvo esta bajada. Tal vez no llegó al 75%, pero sí llegó como a un 60-65%. O sea, tampoco está muy alejado del porcentaje que bajó Bitcoin en todo un año, ¿no? Entonces, que no tiene ningún sentido. Hay que revisar si no vas a hacer análisis fundamental de una acción del mercado, o del mercado de las del mercado de las empresas o de las acciones,
pues nada más revisa el gráfico en qué punto está. Y temporalidades grandes, yo lo estoy viendo a temporalidades de un día. Si tú lo ves en temporalidades pequeñas, no te va a dar, no te confíes en las temporalidades pequeñas. Temporalidades pequeñas, cada vela que ves aquí representa un día. Si yo me muevo a 15 minutos, cada vela representa 15 minutos. Entonces, evidentemente es más confiable cuando tú quieras invertir a largo plazo, ver la gráfica en una temporalidad grande como a partir de un día a una semana, un mes. Entonces, esto es justamente el análisis técnico y esto es a lo que me refiero, con que no tiene ningún sentido entrar cuando está en un punto ya muy alto, cuando viene de una tendencia alcista, viene de un movimiento alcista, porque lo que sigue, lo más probable es que tenga que bajar. Entonces, desde una perspectiva de análisis técnico, estamos relativamente a buen tiempo, ¿no?, de invertir. De acuerdo a la gráfica, déjame regreso otra vez. De acuerdo a esta gráfica, el punto más bajo fue también en noviembre, pero de 2022. Por eso digo que toda esta bajada fue de un año. Y ha tenido una recuperación, desde su punto más bajo, aquí, noviembre, al punto más alto en este periodo alcista de un 100%, mira, prácticamente es un 100%. Sí. O sea, llegó a valer 15,400, 15,500 aproximadamente, y ya llegó a 31,000 en su punto más alto. Ahorita está está en un rango de los 31,000 y los 27,000, por eso ahí tengo mis líneas donde estoy marcando donde ha chocado más veces el precio. O sea, este podría ser técnicamente a lo que me refiero con soporte, este es un soporte. Esta segunda línea roja, voy a quitar la primera, esta segunda línea roja puede ser un soporte. ¿Por qué? Porque aquí ha venido a chocar varias veces el precio. Si te das cuenta, desde el domingo 19 de marzo, rebasó ese precio y las siguientes velas de un día chocó aquí, dio un mechazo, pero finalmente el cuerpo terminó ahí, volvió a terminar ahí, dio un mechazo, pero prácticamente se puede mencionar que quedó ahí. Fue una vela de indecisión porque ni para arriba ni para abajo, se quedó ahí, y si te das cuenta, ya por lo menos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 días ha chocado el precio ahí en un rango desde el domingo 23 de marzo, sábado 18, 19, desde el 19 de marzo, que debemos de tener cerca de un mes y medio aproximadamente, 17, 18 veces ha tocado el precio en ese lugar. Entonces, algo te está diciendo, ¿no? El precio te está diciendo algo. Así es. Bueno, quisiera también aclarar, todos estos conceptos y herramientas las vemos en el curso, ¿no?, de introducción al análisis técnico, y al igual lo mencionamos en el curso de criptomonedas, ¿no? Última pregunta de seguimiento, así rapidito, Milton, y creo que podría ser una muy buena conexión para nuestra siguiente conversación de la siguiente semana. ¿Bitcoin es una buena inversión cualitativa? En el largo plazo sí. En el largo plazo sí. Si tuviste la suerte de entrar, por ejemplo, los que tomaron una decisión de entrar a partir de enero de este año, pues ya vieron sus rendimientos no un 100%, porque el punto más bajo fue en noviembre, de ahí empezó la tendencia alcista, pero si partes de enero, por lo menos ya tienes entre un 70 y 80% de rendimientos de lo que hayas invertido en Bitcoin. Esto estamos hablando del corto plazo, pero esto no sucede siempre. Entonces, en el largo plazo,
sí puede ser una buena inversión. No lo puedo asegurar porque pues, yo no sé qué vaya a hacer Bitcoin en el tiempo, yo no sé qué vaya a hacer el mercado, temas macroeconómicos, yo no sé si de repente entra un problema que afecte a todo el mundo como la pandemia, entonces todos los mercados se van a venir abajo. Pero ya sucedió un problema como ese, entonces ya podemos regresar a ver el comportamiento de Bitcoin en la pandemia y cómo fue que se recuperó. Ahora, la quiebra de los bancos, que por lo menos en el último mes y medio, han quebrado como 5 bancos, tampoco le ha afectado a Bitcoin. Entonces, todos esos son cosas que a ti te pueden servir como para decir, ok, voy a apostarle a Bitcoin a largo plazo. A corto plazo no. O sea, si piensas invertir en Bitcoin a corto plazo, no. Si estás pensando a corto plazo es porque ese dinero lo vas a usar muy pronto, entonces no te metas en broncas y no lo hagas. Entonces, a largo plazo sí, porque la historia nos ha indicado que sí es viable, no porque yo lo diga. La historia, y ahí están las gráficas, se puede ver. Entonces, Bitcoin ha sido nombrado el activo de la década o el instrumento de inversión de la década, justamente porque desde hace 13 años que nació Bitcoin, y les recuerdo el valor con el que nació Bitcoin, que fue $0.00077 Ahora vale 28,000, casi 29,000. Y llegó a su máximo histórico de 70,000, casi $70,000. Entonces, sí puede ser una inversión. Recientemente escuché a un economista que era la séptima burbuja de Bitcoin. O sea, lo que él menciona es que hay mucha especulación, todo el mundo entra a querer invertir en Bitcoin, todo el mundo se emociona con Bitcoin y de repente se rompe la burbuja y cae el precio. Y esta es la séptima vez que ese economista dice que sucede. Entonces, dice que estamos entrando otra vez en esta burbuja de Bitcoin. ¿Por qué? Porque está en franca recuperación. Pero bueno, ahí tienen los dos lados. Evidentemente, pues a mí me sirve lo que dice el economista, si es una burbuja o no es una burbuja, pero al final de cuentas yo tomo mi decisión si entro o no. Yo me baso de este lado en la historia y la historia me dice que es buena como inversión. Ya los rendimientos ya no van a ser tan rápidos. Si por ejemplo entras ahorita, para que tú tengas ese 100% de retorno, tiene que valer 60,000 ahora Bitcoin, ¿no? Y ya no es tan fácil. Claro. Ya no es tan fácil. Entonces, siempre los expertos dicen, y de hecho hay un meme, Joel, donde está una ventanilla con el precio de Bitcoin $60,000 y toda la cola, hay una cola enorme esperando comprar Bitcoin a $60,000. A un lado está la ventanilla donde dice $20,000 Bitcoin y está vacía. Claro. La psicología, ¿no? La psicología, exactamente, la psicología del inversionista, ¿no? Que es un tema que creo que podríamos cubrir en uno de los siguientes episodios. Es primordial, ¿no? Entender la psicología de una persona bajo estrés, ¿no? Bajo tensión, bajo incertidumbre, y cómo esto afecta algo que de otra manera podría ser una decisión totalmente racional y probabilística, ¿no? Es decir, un ejemplo, ¿no? Si 60 de cada 100 veces tu inversión te va a generar rendimientos, pues ya sabes, ¿no? Ok, 60, 70, lo que sea. De cada 100, 7 cada 10 veces voy a ganar. Entonces, ¿por qué te echarías para atrás si la probabilidad la tienes de tu lado, ¿no? Entonces, lo que pasa en la mente humana bajo una situación de estrés, de incertidumbre, es renunciar a los conceptos racionales que tenemos, probabilísticos, e ir con nuestro temor, con nuestra ansiedad y rechazar los números, ¿no? Que están ahí representando la realidad con probabilidades, ¿no? Creo que en esencia eso es, ¿no? En lo que hay que entender de la psicología del inversionista, ¿no? Si ya sabemos que 7 de cada 10 veces nos va a ir bien, ¿por qué nos vamos para atrás? Sí, y dijiste algo bien cierto, y eso lo dicen todos los traders, ¿eh? Los traders que ya son rentables. La psicología es la que te hace
la que te hace perder dinero. Sobre todo cuando estás haciendo trading, ¿no? Cuando estás operando a un corto y mediano plazo, que al final de cuentas, en la mente de las personas, para los traders, mediano y largo plazo son semanas y meses, pero no más de 3 meses. Una operación abierta para un trader de más de un mes, 2 meses o 3 meses no es tan común. Cuando a los inversionistas que no son traders, pues 3 meses es nada, ¿no? Pero justamente los que hacen trading, creo que le llaman intraday, que es a cierto tiempo, es lo que les pasa. Ven el precio que baja. A mí me ha sucedido un montón de veces. Yo por el hecho de ver que mi dinero está bajando y ver que vale menos, entonces me salgo de la operación y no dejo que corra la operación. Y luego cuando te das cuenta, pues la operación ni siquiera tocó a donde tú habías pensado originalmente salir absorbiendo esa pérdida. Entonces, hay mucho por aprender. No es tan fácil hacer. Cuando la gente, o sea, si alguien que nos alcance a ver y que le hayan dicho que hacer trading, a través de hacer trading es hacer dinero fácil, es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Sí, es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Por la cuestión psicológica, ¿no? Me imagino. Y porque sí tienes que saber, o sea, no es lo mismo ver una gráfica en 15 minutos, que se ve igual que si lo ves en un día, pero la historia no te está diciendo, no te está dando tanta información la de 15 minutos. Es cierto. Como todo, creo que hay que esforzarse y tratar de aprenderlo, ¿no? Creo que una buena técnica, ¿no?, de mitigación de incertidumbre, tal vez, es la confianza, ¿no? O sea, si sabemos lo que hacemos, es menos probable que nos mueva, ¿no?, una ola, ¿no?, que nos hunda una tormenta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la mente muy clara y sabemos, esto ya lo he visto antes, no hay ningún problema. Me parece que la repetición, el aprendizaje, da confianza y en la confianza perdemos incertidumbre y ganamos claridad. Creo que eso es clave, ¿no?, para todo esto, y estoy seguro que lo vamos a hablar más de una vez en el futuro. Pero creo que, no sé qué opinas, Milton, ya pasamos, no necesariamente nos extendimos, no es como que si nos pasamos de 30 minutos, ¿no?, se cae Bitcoin, ¿no?, a la mitad. No. Pero creo que sacamos muchos temas para las siguientes semanas. Al menos yo así lo veo. Vi varios temas interesantes que podemos seguir conversando. Y bueno, para cerrar, gracias a todos por vernos una semana más en nuestros episodios semanales. O también podríamos llamarlo cuatrimensuales, ¿no? Son 4 al mes, ¿no? ¿No? Exacto. ¿Lo ves por mes? Sí. Sí, lo vemos por mes, sí. Si lo vemos por año, ¿cuánto sería? Como 48 anuales, ¿no? Como sería algo así, ¿no? Bueno, pero ya tenemos una responsabilidad más grande, ¿no? ¿Qué tal si fallamos un día? Exactamente. Y luego, bueno, si toca Navidad, pues lo haríamos, ¿no? De todas maneras. Aquí estamos muy comprometidos con nuestros episodios. Ya es cosa de toda la vida, ¿no? De aquí hasta el infinito, hasta que Bitcoin llegue a los 60,000. Sí, pues esperamos que sea su novela favorita, ¿no? Exacto. Muy bien, Milton. Pues, bueno, gracias a todos. Nos pueden ver en Data School. Data School tenemos cursos de cripto, de trading y también muchas otras cosas, ciberseguridad, análisis de datos, y cualquier duda que tengan pueden acercarse a nosotros a través de redes sociales como Instagram o LinkedIn, y con mucho gusto les contestaremos sus preguntas. También en nuestra cuenta de YouTube, ¿no?, Data School, aquí estaremos subiendo estos videos. Así es, Joel. Bueno, pues ahí está la página. La siguiente semana agregamos el canal de YouTube para que, o de una vez si quieres, ¿lo tienes a la mano? Sí, es solo Data School.
ahí está. Sí, Así también pueden encontrar a Data School en YouTube. Y en en Instagram Instagram. supongo que también. Y ya también estamos en Twitter. Hace falta meterle ahí contenido, pero ahí muy pronto también nos van a poder seguir. Así es. Muchas gracias a todos y gracias, Milton, por estos espacios muy interesantes donde compartes tu experiencia y tus conocimientos. Claro, para darnos claridad, ¿no? Sí, ojalá les pueda aportar y que les hable el panorama y que no se queden solamente con los mitos. A ver, en otro episodio también podemos hablar de los mitos, ¿eh? Son muchos y las justificaciones por las cuales podemos ir rompiendo esos o eliminando esos mitos también puede ser interesante para la gente, porque esa es la primera barrera que la gente se enfrenta para decir, no, tengo mis reservas en Bitcoin y en cripto. Y bueno, típicamente la palabra mitos la usan en conjunto con leyendas, ¿no? ¿Cuál sería la leyenda de Bitcoin? No hay que comentar, no hay que mencionarla, pero podemos platicarlo tal vez el siguiente episodio. Sí, ahí va. Pues hay que, la gente que alcance a ver esto, si llegó hasta este punto y quiere proponer algún tema que desarrollemos de Bitcoin, o general cripto, pues le damos ese tema, ¿no? Así es. Con mucho gusto estamos abiertos a cualquier sugerencia o pregunta que tengan acerca de estos temas y con gusto la conversamos. Correcto. Muy bien, pues muchas gracias, Milton, y a todos que tengan bonita noche y buen fin de semana. Listo, Joel. Estamos en contacto y un abrazo hasta donde quiera que estén.